Ok, bueno, ahora vamos a explicar en qué consiste el uso del presente simple y el uso del presente continuo. ¿Cuáles son las diferencias o en qué momento reconocer cuándo completar una oración en presente simple y cuándo completar una oración en presente continuo? Aquí depende de recordar cuáles serían las características o las situaciones de las que estamos hablando para emplear uno u otro tiempo verbal. Por ejemplo, en el caso del presente simple son tres principales aspectos que tenemos que contemplar. La primera es si voy a hablar de un suceso que ocurre de manera permanente, como por ejemplo, the sun shines, el sol brilla, the sun shines. Yo no digo el sol está brillando, sino estoy hablando de algo que está sucediendo permanentemente. O por ejemplo, you study English. You study English. Tú estudias inglés. Es un hecho permanente que está sucediendo en un tiempo prolongado en nuestro presente relativo. Sucesos que suceden. O también, por ejemplo, aquí tenemos She lives in Jojutla, la primera oración. Es un hecho permanente. Ella vive en Jojutla. She lives in Jojutla. Cuando describimos incluso a una persona utilizamos el presente simple. Segundo, dice cuando hablamos de acciones rutinarias, frecuentes o repetitivas. Por ejemplo, Jorge studies every day. Generalmente cuando hablamos de rutinas, recuerden que utilizamos los adverbios de frecuencia. Every day, often, always, never, etc. Cuando vean este adverbio de frecuencia, definitivamente el verbo tiene que estar en presente simple. Nunca va a ir con ing. Jorge estudia todos los días. O Jorge estudia en las mañanas, por ejemplo, in the mornings. Es importante ver eso. Y también que obviamente aquí nunca vamos a tener ni el verbo to be ni un apóstrofe. Si aquí encontramos un apóstrofe o un verbo to be en contracción, definitivamente ahí entonces ya estaríamos hablando del otro tiempo verbal que es el presente continuo. Entonces mientras en el sujeto no exista ni apóstrofe ni s, quiere decir que nuestro verbo va a ir en presente simple. Solo hay que recordar las reglas de la terminación y también observar que estoy hablando de hechos, de concretos y permanentes, y de rutinas, entonces es presente simple. Y también dice hechos concretos, por ejemplo, I love cake. Yo amo los pasteles. I love cakes. Este es un hecho concreto, es una descripción, es algo que yo doy por hecho. Entonces aquí definitivamente va nuestro verbo en presente simple. Y nuevamente recordar, no lleva ninguna contracción ni ningún verbo to be. Hay que observar lo que dice al final de la oración y analizar si estamos hablando, número uno, de sucesos que son permanentes, que están sucediendo en un periodo ya prolongado de tiempo, de acciones que son una rutina o que son frecuentes o repetitivas, o bien de hechos concretos. En este caso, si es alguna de estas opciones, pues estaríamos utilizando el presente simple. Y el segundo tiempo verbal es el presente continuo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para el presente continuo, que es donde utilizamos la terminación ing del verbo y el verbo to be, tenemos dos cuestiones muy importantes. La primera es que vamos a utilizar el presente continuo, el present continuous, con acciones que se realizan en el momento en el que estás hablando. Por ejemplo, I am recording a video right now. Estoy grabando un video en este momento o ahora. Tenemos, por ejemplo, you are working now. Tú estás trabajando ahora. También en esta parte tendríamos adverbios de tiempo que nos dan una idea. Se dice now, right now, at the moment, in this moment. Quiere decir que es algo que está sucediendo en este momento. Y otra cosa muy importante, que aquí va el verbo to be. Si hay un apóstrofe o está el verbo to be o está una contracción, pues debe de ir el ing en nuestro verbo, working. Si no está nada de eso, pues hay que observar de qué está hablando. Y si es una acción que está sucediendo en el momento, entonces es verbo to be y ing. La otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que son eventos o situaciones que sucederán en un futuro planeado, es decir, algo que ya tienes planeado. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Voy a estudiar, voy a nadar, voy a comer, o sea, algo que ya está planeado en un futuro, o algo que ya es un hecho que va a suceder.
Como por ejemplo dice, I'm watching this video tomorrow. Estoy viendo este video mañana. Es decir, estaré. Es como si dijéramos estaré. Solo que en inglés, cuando es un hecho concreto, es como decir veré este video mañana, ¿no? O estaré viendo este video mañana. Aquí tenemos un ejemplo negativo. Robert isn't studying now. Por ejemplo, aquí puedo meter un now para darle más concreción a que es algo que está sucediendo ahora. O también Robert isn't studying in the school at the moment. Por ejemplo, ¿no? O en el momento. En fin, cuando estoy hablando de situaciones que están sucediendo o que no están sucediendo en este momento, va el ing y nuestros verbos to be en presente, en contracción o en forma negativa, como ya lo explicamos en videos anteriores. Entonces, de eso se trata esta actividad, la que estamos haciendo aquí, ¿sí? Aquí tenemos verbos entre paréntesis y tenemos un espacio. Lo que hay que hacer es ir separando las oraciones y ver si de lo que nos está hablando es en presente simple, tenemos que poner el verbo, o en presente continuo siguiendo las reglas. Obviamente, bueno, como tip, prácticamente todo, casi todo, está en presente simple. Solo hay que acatar las reglas de la tercera persona para poner el verbo como debe de ir. Pero casi todo está en presente simple. O por ejemplo aquí en el 4 donde está el not understanding, aquí hay que utilizar el don't, ¿verdad? Que es el auxiliar para la negación en presente simple. Entonces aquí va todo en presente simple. Aquí por ejemplo el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para el cuerpo? Pues sería is. El cuerpo es normal, ¿sí? Hay que poner is normal, ¿sí? Entonces todo prácticamente está en presente simple. No tenemos presente continuo. Hay que observar cada oración y contestarlo, ¿ok? Traten de hacerlo por favor y recuerden las reglas cuando utilizamos presente simple, ¿sí? Y cuando utilizamos presente continuo. Mándenme sus dudas a el WhatsApp y con gusto se las aclaro.